Bienvenidos a Coco Quest, un canal que pretende que aprendas cada vez más sobre muchas cosas. Así que abróchate bien los cinturones que esto empieza ahora. Cuenta una antigua leyenda que los aztecas o mexicas abandonaron la isla de Aztlán para encontrar la tierra prometida por el dios Huitzilopochtli, señor de la guerra y el sol. El dios, que también se hacía representar por un águila, les acompañaría en una larga marcha encabezada por su líder Tenoch hasta encontrar el lugar exacto donde pudieran asentarse definitivamente. Después de un largo peregrinar, los mexicas encontraron en una isla en el medio del lago Texcoco la señal de Huitzilopochtli. Un águila posada sobre un nopal, engullendo con voracidad una serpiente, era la señal esperada. Corría el año 1323. 2 años después, la ciudad de Tenoch o Tenochtitlan ya era una realidad. Y con la leyenda de la fundación de Tenochtitlan hemos comenzado el programa de hoy para conversar sobre la historia de la bandera de un gran país cuyo diseño se inspira en la leyenda del sacrificio de todo un pueblo por encontrar su definitiva identidad. Hoy en Coco Quest hablaremos de la historia de las banderas de los Estados Unidos mexicanos. Al igual que el resto de las tierras americanas, México había permanecido por más de 300 años bajo el dominio colonial español. Durante ese tiempo se había convertido en el eje principal de los dominios del Virreinato de la Nueva España, un territorio colonial con una jurisdicción que se extendía desde lo que hoy es Oregón en los Estados Unidos hasta la actual Costa Rica, pasando por la Florida y las Antillas Mayores y llegando incluso hasta las Filipinas. Durante este período, el pabellón que identificaba las tierras mexicanas era el de la Cruz de Borgoña, una simbología originada en el siglo XV que consistía en un paño blanco con las aspas cruzadas de color rojo. En el caso particular de la bandera novohispana, esta mostraba además los 4 escudos virreinales en cada ángulo. El Imperio Español, sin embargo, no adoptaría una bandera colectiva para todo su territorio hasta 1785, año en el que el pabellón naval español se le dio connotación por primera vez de bandera imperial. Pero las cosas se le iban a poner muy difíciles al imperio tras la invasión de Napoleón a España en 1808. Los ecos de la guerra en la metrópoli desencadenarían al otro lado del océano una profunda crisis política que terminaría 2 años después con el alzamiento del 16 de septiembre al mando del sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. El cura Hidalgo, mientras arengaba a los rebeldes, sostenía un estandarte con una imagen muy familiar para los mexicanos. Se trataba de una pintura al óleo de la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona indiscutible de la fe mexicana. Esta acción de gran contenido simbólico apelaba al sentimiento de identidad religiosa de todos los novohispanos y señalaba un punto de cohesión entre todos los grupos sociales del país. La Guerra de Independencia mexicana duraría 11 años y durante todo ese tiempo otros pabellones insurgentes verían la luz en sucesivas ocasiones. Sin embargo, muchos historiadores coinciden en afirmar que la primera bandera nacional oficial fue la llamada bandera trigarante o de las 3 garantías. La trigarante era en realidad la enseña del cuerpo militar que bajo el mando del entonces brigadier Agustín de Iturbide consumó la independencia de México en 1821.
La trigarante había sido ideada por el propio Iturbide y constaba de 3 franjas diagonales cuyos colores describían las 3 garantías para lograr la cohesión necesaria entre las partes contendientes que garantizaran a su vez la independencia del país. En este sentido, el rojo simbolizaba la unión, el blanco evocaba la Iglesia Católica, mientras que el verde aludía al propio proceso emancipador. Como resultado de la independencia, el nuevo gobierno mexicano optaba por la opción monárquica y declaraba el Imperio de México bajo el mando del propio Iturbide, quien se haría llamar desde ese momento Agustín I de México. El experimento imperial mexicano solo duró 2 años. Sin embargo, durante ese tiempo, el propio emperador sugeriría colocar las 3 franjas trigarantes de forma vertical, dejando la blanca al centro para colocar por primera vez el símbolo del mito fundacional de Tenochtitlan, una escena que había adquirido gran popularidad durante los años del dominio colonial. El águila diseñada por Iturbide ostentaba una corona imperial y yacía con las alas extendidas sobre un nopal florido. Solo 10 meses después, la República reemplazaría el imperio y el grabador José Mariano Torreblanca haría modificaciones a la bandera de Iturbide, suprimiendo la corona imperial de la cabeza del águila y agregando una serpiente, un ramo de encino y otro de laurel como signo de la naciente república. El país también cambiaría su nombre por el de Estados Unidos Mexicanos. Pero las cuentas del país no andaban bien. Desde la declaración de independencia, los sucesivos gobiernos habían tenido que recurrir a préstamos internacionales para desarrollar la nación y la deuda externa había crecido considerablemente. Uno de los mayores acreedores era el gobierno francés de Napoleón III, que tenía la ambición geopolítica de contar con una potencia en la antigua América española para contrarrestar el naciente poder de los Estados Unidos. Con la llegada a la presidencia de Benito Juárez, su gobierno ordena la suspensión del pago de la deuda y Francia aprovecha este pretexto para invadir México. París contaba con el apoyo de los conservadores mexicanos e inicia una invasión sin precedentes que terminó con la instauración del llamado Segundo Imperio Mexicano al mando de Maximiliano de Habsburgo. Durante los 4 años que duró el imperio, Maximiliano modificó los símbolos de la nación, insertó el escudo fundacional dentro de los símbolos heráldicos de la dinastía de los Habsburgo. Juárez, quien se había retirado al norte del país, organiza la resistencia contra los franceses y reinstaura la soberanía nacional en 1867. Como era de esperar, los cambios modificarían nuevamente el pabellón patrio. El águila fundacional volvería a presidir la bandera, esta vez con sus alas extendidas como alegoría de la libertad del pueblo. Desde entonces, la bandera nacional mexicana sería modificada un total de 10 veces. En 1916, por ejemplo, Venustiano Carranza propone un nuevo cambio al escudo y diseña esta vez un águila con las alas levantadas y la cola baja y extendida. El ave se mostraba ahora posada en un nopal sobre su pata izquierda, mientras que con su otra extremidad sostiene una serpiente de cascabel a punto de ser devorada. Finalmente, las modificaciones llegarían a su fin en 1968, ante la celebración por primera vez en México de los Juegos Olímpicos. En este contexto, el gobierno mexicano de Gustavo Díaz Ordaz estrena la llamada Cuarta Bandera Nacional y con esto se regula oficial y definitivamente el diseño de un símbolo que aún hoy evoca la identidad de toda una civilización. Y así llegamos al final de esta entrega de Coco Quest dedicada a la historia de las banderas de los Estados Unidos mexicanos. En el próximo video conversaremos sobre otra bandera de este mismo lado del Atlántico. Les recuerdo que si les interesa el tema, pueden buscar en Amazon los libros Banderas, Historia y Simbolismo o El Mundo de las Banderas, 2 textos de fácil comprensión que recrean estos temas con gran claridad.
Y como ya es habitual, les pido que si les gustó el programa, le den like al video, visiten su página de Facebook y se suscriban al canal. Y no olviden activar la campanita de las notificaciones. ¡Hasta la próxima!